Hacía tiempo que no veía tan sonriente a Pedro Sánchez como recibiendo a Joe Biden, el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. Joe Biden, que cada vez con más frecuencia le da la mano al aire, porque no hay nadie, salvo, claro, cuando está ahí, Pedro Sánchez con sonrisa de oreja a oreja. Joe Biden, presidente del país que ha prohibido el aborto, que apoya llevar armas en público, que regresa el rezo a las instituciones públicas, que bombardeó Irak, luego el Donbass y que sueña con bombardear China. Y por supuesto, tiene encarcelado a Julian Assange. ¿De qué se ríe, primer ministro? Lo escribió Mario Benedetti. Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los serviles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la selva sus hombres hacen sufrir al hombre, y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique, y por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, primer ministro, ¿de qué se ríe? Para luchar contra la solidaridad entre los de abajo siempre han sido importantes los capataces en sus distintas formas, órganos del patrón inscritos en el cuerpo laboral, y por supuesto, ahí siempre han estado los esquiroles, tanto en momentos de huelga como en el día a día. Chivatos que creen que van a sacar alguna recompensa traicionando a los suyos y poniéndose del lado de las élites. Serín Bey llegó a España en una patera, fue mantero. Hoy es diputado en la Asamblea de Madrid y los policías tienen que llamarle señoría. Cuando no le reconocen, le piden la documentación solamente a él en los trenes de España. Dice que llegó a este país porque las multinacionales saquearon su país de origen y que los hermanos fallecidos en la valla de Melilla, sus hermanos fallecidos sobre el suelo de España y de Marruecos, no son muertos, son asesinatos. Se mira en el espejo y se ve negro, y sabe que si fuera blanco como los ucranianos no hubiera sufrido tanto. Al menos 37 muertos por querer huir de la guerra y del hambre, algunos rematados en el suelo, porque Europa ha subcontratado en un país que no respeta los derechos humanos el derecho humano al asilo. Las migraciones la OTAN las va a pasar a entender con lógica militar y Europa va a ser un castillo medieval. Tomad nota. Todo lo que hagamos en España a los inmigrantes negros nos lo terminarán haciendo a los que protestemos por sus recortes, por el regreso de la teocracia, por el regreso del rezo en las escuelas. Se lo harán a las mujeres que protesten cuando quieran restringir el derecho al aborto. Se lo harán a los trabajadores despedidos o a los trabajadores precarizados. Esas muertes para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista, para Núñez Feijóo, para el PP y para Vox han sido un asunto bien resuelto. También lo serán las muertes del futuro. ¿De qué se ríe, primer ministro? 40 líderes internacionales, más de 5.000 asistentes, 10.000 agentes de seguridad y millones de euros a fondo perdido en una cumbre cuyo objetivo principal era aprobar un nuevo concepto estratégico de la OTAN. Bonito eufemismo para justificar nuevas guerras y también nuevas matanzas. Eso sí, en nombre de la paz, la libertad, la democracia, promovida por los que tienen en la cárcel a Julian Assange, precisamente por denunciar los ataques a la paz, a la libertad y a la democracia de los Estados Unidos y de la OTAN. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. La muerte, ya lo decía Sergio Leone, tenía un precio. Porque los 300.000 soldados de intervención rápida que quiere desplegar la OTAN significan un notable aumento del gasto de defensa. Más tanques, menos mantequilla. Pedro Sánchez ya advirtió hace unas semanas que la intención es llegar al 2% del Producto Interior Bruto en 2030. El 2%. Y no solo eso. La OTAN ha decidido incrementar todas las capacidades militares, nucleares, convencionales o cibernéticas. Pero vamos a ver, la Alianza Atlántica no era una ONG que nació con vocación defensiva. ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva los dividendos del lobby armamentístico! 15, 19, 21, 25...
24-29. A partir de ahora, la OTAN se ratifica en el papel de sheriff mundial y podría intervenir militarmente frente a cualquier amenaza a su seguridad. Y no nos engañemos, todos los documentos de los Estados Unidos, todos, hablan de dos amenazas, hagan lo que hagan esos países, Rusia y China. ¿Qué diferencia hay entre invadir Irak y lo que propone ahora la OTAN? Pues que a partir de ahora ya no tendrán que perder el tiempo intentando justificar operaciones que vulneran la Carta de las Naciones Unidas. Ya no habrá más fotos de las Azores porque lo van a hacer desde su maldita casa. Ya no tendrán que inventarse armas de destrucción masiva o amenazas terroristas. El país que quiere ir por libre sabe que tiene abierta la veda. Hagamos una reflexión, se haga una reflexión sobre la necesidad de aumentar nuestra capacidad de disuasión. El nuevo concepto estratégico de la OTAN se salta además el Tratado del Atlántico Norte, obviando el debate parlamentario en cualquier democracia obligatorio. En España, por ejemplo, según el artículo 94 de nuestra Constitución, la celebración o la modificación de un tratado o convenio internacional de carácter militar exige la autorización previa de las Cortes Generales. Se votaron en el Congreso de los Diputados los cambios introducidos tras la cumbre de Lisboa de 2010. Ni siquiera hubo debate parlamentario. Deep State, estado profundo. Mucho me temo que esta vez volverá a pasar lo mismo y los destructores americanos llegarán a Rota sin pasar por la carrera de San Jerónimo. Y es que la pertenencia a esta nueva OTAN, una nueva OTAN sin fronteras, supone la renuncia a la soberanía nacional de los países miembros más allá del ámbito militar. El amigo americano será quien decida los amigos y enemigos en función de sus intereses económicos o sus intereses geoestratégicos. Un ejemplo, ¿qué pasa con el Sáhara? ¿Nos plegamos a Marruecos? ¿Defendemos la legalidad internacional a favor del pueblo saharaui? Pues da lo mismo, vamos a hacer lo que diga Joe Biden y a mandar, que para eso estamos, señorito. ¡Señor, sí, señor! Y tampoco es algo que nos pille de sorpresa, en realidad siempre fue así. La OTAN solo es el brazo de los que quieren seguir controlando el mundo y sus riquezas. Un viejo orden mundial en peligro tras el paulatino crecimiento de China y también la pandemia y los efectos del COVID. Vender Coca-Cola a 1.400 millones de chinos está muy bien, pero que Huawei pueda llevar el 5G a Los Ángeles, a Nueva York o a Madrid, eso ya no les mola tanto. ¿Por qué creéis que esta cumbre de la OTAN ha señalado a China como enemigo y toda Europa comprando ese discurso de mierda? Y además, con el lenguaje de todos los documentos norteamericanos. Tenemos que cumplir un mundo con reglas. Cuando dicen reglas norteamericanos, están diciendo sus reglas. So I have NATO, I have the UK, which is in somewhat turmoil, and I have Putin. Frankly, Putin may be the easiest of them all. Who would think? ¿Os acordáis cuando en 2019 Donald Trump cuestionaba la utilidad de la OTAN y llegó a amenazar con retirar a su país de la alianza? Pues bien, en solo 3 años la Alianza Atlántica ha pasado de estar en muerte cerebral, como dijo Macron, a sacar pecho ahora en la cumbre de Madrid. El imperialismo de Putin les ha dado la coartada perfecta para vender la OTAN como un garante de los valores occidentales, de manera que países como Finlandia y Suecia, tradicionalmente neutrales, soliciten su ingreso. This is why today, together from Madrid, we are sending a very strong and clear message to Putin. You will not win. ¿Y por qué lo llaman ciberseguridad o amenazas híbridas cuando quieren decir mercados, materias primas o dinero? ¿Cuáles son en realidad los valores que defiende esta OTAN del siglo XXI? Pues lo mismo que defendía la Roma ya por el siglo III, en las orillas del Rin o en los desiertos de Siria, preservar el imperio. China, Rusia, otros países emergentes, los BRICS, Brasil, México, suponen hoy un problema para los intereses económicos de Estados Unidos y necesitan una excusa para seguir siendo los dueños del mundo y desgraciadamente encuentran en esos países, en Brasil, en México o en España o en Alemania, aliados porque Roma, siempre piensan, paga bien a sus traidores.
El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores ha hecho una encuesta sobre la guerra en Ucrania. El 35% de los europeos, un tercio, apoya la paz, aunque eso no implique derrotar a Rusia. Y un 22% es partidario de prolongar el conflicto. 2 de cada 10 europeos que quieren los cielos surcados de aviones, de bombas y de misiles. Un 20% de descerebrados o un 20% de mala gente que hay en todas las sociedades. En España el 35% defiende la paz inmediata, mientras que solamente el 15%, pues esa gente en el entorno de Vox, que a veces encuentran algún tipo de eco en el PP, incluso también en el Partido Socialista. Hay Robles, hay Margarita, hay Borrell, gente que apuesta por la guerra. La mayoría, sin embargo, quiere la paz. Y ojo, esto no lo dice la plataforma anti-OTAN, ni los bolivarianos, ni las agrupaciones pacifistas. Lo expresa una encuesta oficial de la Unión Europea. Pero claro, esos datos, os podréis imaginar, no abren los telediarios. No, ¿cómo van a informar de cosas que van en contra de la línea editorial de esos medios de comunicación que dicen que defienden los derechos humanos? And they say we're like poor relatives. We show up when we're invited and we stay longer than we should. So be careful, we may not go back. Hay que estar muy enfermo para, en pleno siglo XXI, tras 2 guerras mundiales, con la espada nuclear como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas, ponerse a defender escaladas militaristas. A no ser, cuidado, que estés desesperado, como le pasa a Estados Unidos, porque tu imperio se está deshaciendo. Los documentos militares de los Estados Unidos dicen que el que China quiera controlar sus aguas territoriales es una amenaza, escriben, e incluso una provocación para la hegemonía norteamericana. O sea, que si quieres tener control sobre tu perímetro de defensa, resulta que estás provocando a los Estados Unidos. Decir no a la OTAN, decir no a las guerras no es una posición ingenua o trasnochada. La desescalada bélica es el único camino hacia la paz, la única oportunidad de futuro para un planeta profundamente amenazado. Desde finales de los años 90 el gasto militar en el mundo ha crecido un 25%. Ni los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19 cambiaron esa tendencia. En 2021 el total mundial superó por vez primera los 2 billones de dólares, el doble del Producto Interior Bruto de España, que es la cuarta economía del euro. 2 billones, un 0,7% más que en 2020 y un 12% más que en 2012. Y lo que metamos en tanques no lo vamos a meter en mantequilla. En este contexto de crisis climática, ecológica y energética que vivimos, ¿no sería mejor destinar todos estos recursos en el bien de la humanidad, en vez de caminar hacia la autodestrucción? Es que no nos hemos dado cuenta de que cuando más igualitarias son las sociedades, menos abocadas están a las guerras. Y malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. La Unión Europea tiene mecanismos, resortes y medios para poder jugar un papel que facilite la paz. ¿Por qué escoger el rearme? ¿A quién beneficia? ¿Por qué abrir la veda a una escalada militarista global invitando a entrar en la OTAN a países que nada tienen que ver con el Atlántico Norte? ¿Por qué jugar al peligroso juego que quieren unos Estados Unidos en decadencia? ¿Dónde demonios está una defensa europea que haga valer los derechos constitucionales europeos? ¿A quién beneficia una tercera guerra mundial que impulse los Estados Unidos? Resumiendo, ¿a quién favorece la guerra? ¿A las personas que no pueden pagar la luz? ¿A las que han visto con impotencia cómo sube el precio de los productos más básicos, cómo sube el precio del trigo, de la cebada, del maíz? Beneficia a los que pasan hambre en África, a los que pasan hambre en América Latina, a todos esos pueblos. La guerra, desde luego, que no les beneficia. Brioche de atún rojo a la mostaza antigua. Bogavante con sopa de aceite y pomelo rosa. Tortilla de camarón, aceituna esférica, que las cuadradas deben ser más caras. Ceviche de corvina con leche de tigre, dicen que ordeñado por el mismísimo rey Juan Carlos con sus manos, porque es el cazador de la familia. Así hasta 13 entrantes, un principal y un postre. Esta fue la lujosa cena que Felipe VI ofreció a los líderes de la OTAN en el Palacio Real. Dicen que en el monte Gurugú, donde esperan los seres humanos negros del olvido, el menú de esa noche fue parecido. Una de las ventajas de ser rey es poder invitar a los amigotes a cuenta de todos los españoles. Otra ronda que pagan ellos. Los que no se ríen tanto son los consumidores, que esta mañana han amanecido con un índice de precios al consumo del 10,2%.
su nivel más alto desde 1985. Y todo por culpa de una guerra que los líderes de la OTAN, los mismos que se han puesto ciegos en el Palacio Real, quieren prolongar hasta sus últimas consecuencias. ¿Cómo se nota que Felipe y Leticia no tuvieron que ir a la compra para la cena de la OTAN? Se hubieran dado cuenta, si hubieran ido al mercado, de que la merluza y el bogavante están un 30% más caros que el año pasado, que los botes de aceitunas esféricas llevan menos aceitunas que hace un año, que el aceite de oliva, para darle una vuelta y vuelta a la tortillita de camarones, ha subido un 70%. Otra de las ventajas de ser rey es que solo pasas por los supermercados de visita oficial. Ay, señor, llévame pronto. Seguridad, hostelería, construcción de infraestructuras, más de 50 millones de presupuesto para que una pandilla de líderes mundiales jueguen a la guerra ninfema mientras atraviesan las calles de Madrid con luces que frenan a los propios semáforos. La de depósitos de gasolina que se podrían llenar con lo que se ha gastado la comitiva de Joe Biden. Para el presidente americano y sus lacayos no hay Madrid central, no hay cambio climático, ni por supuesto índice de precios al consumo. Ellos van por libre. Dicen defender nuestra seguridad cuando el mundo es hoy un lugar más inseguro por culpa de una guerra que ellos alimentan. Con millones de seres humanos que no pueden llegar a fin de mes y que se conformarían con uno de los 13 entrantes de la cena del Palacio Real. Uno. Por cierto, Felipe, ¿contaste la cubertería de plata después de la cena? Mira que esa gente no es de fiar. Se han robado las riquezas de Irak, las riquezas de Libia, de Venezuela, de Rusia. Cuenta las cucharillas, Felipe, que no son tuyas. Hasta la semana que viene, desobedientes.